Hola a todos. Me toca hablar del formato ROAD-Bin o IFC ROAD, como prefiráis. Y bueno, vamos a ello, ¿no? Cuando yo entré en Apogea hace casi 2 años, pues me dijeron que bueno, me incorporaba a un proyecto de investigación para desarrollar un formato. Básicamente me dijeron hay que desarrollar un formato BIM para carretera. Y bueno, había que empezar. Lo primero que hicimos fue analizar la información que había por ahí en la red, en cualquier sitio. Planteamos varios posibles candidatos como base del formato. Entre ellos estuvo LangXML, que Francisco fue integrante en el desarrollo de ese formato. Y al final pues nos decidimos por IFC. ¿IFC por qué? Pues porque tiene mucho hecho. Y entonces pues no hay que partir de cero. Empezar de cero en algo pues siempre es difícil. Si empezamos con algo hecho, pues mucho mejor. Aquí abajo os dejo un enlace para el que quiera meterse en la página de Building Smart Internacional y ver en qué consiste el formato IFC, que la verdad es un auténtico quebradero de cabeza cuando te enfrentas a él de primera, ¿no? Haces cursos. Entonces, perfecto. Quiero decir, es una locura. Cuando lo ves de primera es una locura, pero luego, cuando vas profundizando en él, pues tiene su porqué, ¿no? Nos damos cuenta, cuando ya os lo han comentado antes, que bueno, como decía un compañero, tenemos IFC 4. IFC 4 está muy pensado para edificación, pero para infraestructuras lineales pues no tiene nada. Miento. Quiero decir, si por ejemplo, como decía un compañero, queremos hablar, pues, por ejemplo, planificación, pues tiene entidades de planificación que podemos utilizar en el modelo de carreteras, pero no tiene entidades propias para definir una carretera. Entonces, habría que crear esas entidades. ¿Cuál fue el sistema de trabajo? Bueno, ahí os lo explico un poco. Esto es muy iterativo, es decir, aquí no te levantas un día y haces un formato. Lo más normal es que no funcione de primera. Y bueno, lo primero era definir los usos y el flujo de trabajo para el desarrollo de una carretera. Bueno, realmente era el desarrollo de todo el ciclo de vida de una carretera. A continuación, establecer los requerimientos de intercambio, es decir, qué datos necesitamos para que ese modelo nos sirva en aplicaciones posteriores, normalmente software. A continuación, pues definir lo que son las entidades, las propiedades, a partir de todos esos datos que ya hemos definido, ¿vale? Y por último, discutir. Y esto es lo más duro, porque cada uno tenemos una visión de la carretera muy diferente. El que mide tiene una, el que traza tiene otra, el que construye tiene otra y el que va por ella conduciendo tiene otra. Normalmente, acordarse el ingeniero, ¿no? Aquí tenéis los usos. Esta es la carta a los Reyes Magos. Queremos que haga todo esto, pero todo esto no lo puede hacer. Entonces había que acotar un poco. Hemos trabajado en el tema de la visualización, análisis del ciclo de vida, tema de presupuesto, análisis de consistencia y validación de normativa. Pero esto seguirá porque los usos son muchos y nuevos usos que creará la gente. A continuación, definimos los flujos de trabajo. Aquí definimos los flujos de trabajo, donde, bueno, este concretamente sería el proyecto de construcción, de trazado y construcción, donde tenemos una serie de roles, de actores que intervienen en el desarrollo del proyecto. Esto sería una de las fases, hay más. Ahí tenéis la administración, siempre presente, el consultor, que sería el ingeniero, bueno, la persona encargada de desarrollar el proyecto, y otros actores que intervienen en el desarrollo del proyecto.
Al final son una serie de procesos y una serie de flujos de información que se va moviendo entre esos procesos, pues, bueno, de una manera u otra. Hay que definirlo, hay que describirlo, hay que entenderlo. Esto va evolucionando y llegamos con unos flujos un poco más trabajados, donde ya sí sacamos abajo el modelo BIM y vamos definiendo como grupos de datos, porque cada uso BIM tiene sus datos, es decir, el que mide no necesita lo mismo que el que calcula, por ejemplo, un puente, o el que hace el trazado, o el que, bueno, lo que sea. Entonces, se van haciendo este tipo de agrupaciones de información. La información se va moviendo, en un proceso pues utiliza la información que viene de otro en función de esas necesidades. Al final, ¿qué buscamos? Buscamos algo como esto, es decir, una definición de entidad, ¿vale? En este caso sería, no lo he puesto ahí, sería la entidad IFC Road, que es una entidad espacial, que luego os comento un poco lo que es. Una definición, una herencia, porque todas estas entidades tienen que ir integradas en lo que ya hay construido por parte de Building Smart en IFC 4 y, bueno, y en IFC 4.1 Alignment, que es, bueno, un paso más en el tema de carreteras, ¿no? Esto no tiene que ir conectado todo y, bueno, esto tiene su dificultad de conectarlo. Definir atributos, aquí hemos definido uno, que sería el atributo tipo predefinido, que, bueno, que digamos engancha con otra entidad, porque todo esto, ya os digo, va muy interrelacionado. Y al final, ¿qué es lo que buscamos? Una definición de la entidad en Express o incluso en XML para pasarla a un programa como IFC OpenShell, creo que era, o hay otros, y al final crear clases en C, clases en C, C++ o C# o cualquier otro, y que los desarrolladores de software pues las utilicen en sus programas. Ese es el objetivo final, que esto llegue a los desarrolladores de software. Aquí tenemos uno que después os comentará mejor este proceso. Pues esto es lo que se ha hecho durante este tiempo, durante estos 2 años. Aquí os pongo un poco las entidades, algunas de las entidades que se han creado. Fijaros, IFC va todo conectado, ¿no? Empieza con una entidad IFC root, que sería la raíz, una entidad abstracta que, bueno, que te la lee y dice, bueno, está ahí. Se va derivando a través de un mecanismo de herencia hasta que al final llegamos a la entidad IFC Civil Element y abajo IFC Spatial Civil Element, y ahí es donde enganchamos nuestras nuevas entidades, ¿vale? Y esas son las que luego irán en los ficheros que recogen el modelo de carreteras. Las de abajo son entidades espaciales, las de arriba son entidades funcionales. Entidades espaciales son aquellas que nos permiten organizar el proyecto o el modelo, igual que lo hace un sistema operativo en Windows, cuando abre el explorador de Windows y ves tus carpetitas, pues eso lo hace todo aquello. Y arriba pues representan los elementos físicos que nos encontramos en la carretera, como puede ser un pavimento, como puede ser un guardarraíl, como puede ser una cuneta, etcétera, ¿vale? Entonces eso va ahí agrupado con sus propiedades, con sus atributos, etcétera. Os comento, estructuras especiales, creamos IFC Road, que sería el elemento de carretera, IFC Bridge, que sería un puente, IFC Tunnel, que sería un túnel, y luego tenemos dos, que sería Linear Space y Nodal Space, que representa elementos lineales y puntuales en la carretera. Este sería un esquema de cómo se encaja hasta un cierto nivel las nuevas entidades. Esto significa, y bueno, ABS son entidades abstractas que tienen que estar ahí por diversas razones, pero que realmente luego en el fichero nunca aparecen. Porque todo esto hay que estructurarlo en una jerarquía con una cierta coherencia y un cierto orden. Aquí os pongo un ejemplo muy simple, quizás desde el final no se vea. Esto es un tramo de carretera ahí en Málaga. Yo soy de Málaga.
Y bueno, lo que se hace es un poco hacer una estructura espacial, ¿no? Es decir, organizar ese tramo de carretera en tramos, subtramos, puntos, etcétera. Por ejemplo, tenéis aquí un tramo general, que sería todo. Luego tenéis una serie de tramos intermedios, que serían estos roads. Un túnel, el elemento túnel, y un puente. Eso, a su vez, se pueden descomponer en otros elementos. Y como pueden ser, por ejemplo, en el túnel tenemos, sería de dos bocas, ¿no? Entonces, pues tendría dos elementos robots internos con sus correspondientes alineaciones, etcétera, ¿no? Pues si cada uno descompusiera ahí esto espacialmente, pues cada uno haríamos una descomposición distinta, estoy seguro, y ahí es una de las dificultades, es decir, ponernos de acuerdo en cómo organizamos esto de la carretera. Ya para terminar os voy a mostrar el resto de entidades que hemos creado, un poco por encima. Esta sería un grupo de entidades que representa elementos físicos de la carretera, como son los pavimentos, como son las explanadas, y bueno, una serie de bandas como medianas, etcétera, arcenas que aparecen ahí, ¿vale? Estas de aquí serían las 5 entidades básicas abstractas donde vamos reagrupando el resto de entidades que nos sirven para definir los distintos elementos. Esta otra sería para los movimientos de tierra, creemos bastante importante. Y bueno, ahí los tenéis. Una de las primeras entidades para superficies. Todas las superficies que se generan en un movimiento de tierra, pues las recogemos. Los rellenos y los desmontes. Y por último hemos metido los muros de contención. Aquí hay distintas opiniones. Hay gente que piensa que hay que sacarlo, gente que piensa que hay que meterlo. De hecho, este lunes tenemos una reunión pues para seguir discutiendo de esto, porque esto dará muchas vueltas. Aquí tendríamos el tema del drenaje, esto está un poco menos desarrollado, pero bueno, también hemos creado algunas entidades. Aquí sí podemos reutilizar más entidades que aparecen en IFC4, y creo que esta ya es la última. Bueno, no, esta sería el tema de la señalización, ¿vale? Que también lo hemos considerado para todo el tema de, creo que era de seguridad, pero bueno, lo hemos considerado también como un elemento importante, quizás haya que desarrollarlo más en un futuro. Y lo último, pues ya son, que esto sí, esto es meramente un poco testimonial, lo que son las instalaciones que uno se encuentra en la carretera. Yo dije que la Carta a los Reyes Magos era muy extensa, pero no se puede abarcar todo, entonces, bueno, esto seguramente sea objeto de trabajo en un futuro, ¿vale? Y bueno, esta ha sido... ¿Esta cuál sería? Bueno, quizás es que se ha metido... Ah, es que le he dado atrás, perdón. Y como decía, esto es un poco presentaros lo que es el formato, ¿no? La verdad es que es un poco denso y, bueno, he intentado hacerlo un poco ameno. No sé si lo he conseguido, pero bueno. Pues nada, eso es todo, ¿vale?